Buenos días, en el día de hoy estaremos iniciando la clase número 15 correspondiente a lo que es el tema que vamos a hablar sobre las teorías objetivistas. ¿Sí? Aquí lo podemos apreciar de introducción al derecho. Esto es una clase que ya hemos impartido y por supuesto como no teníamos suficiente memoria, la clase en vivo no se pudo grabar. Sin embargo, se deja el video explicando la clase en relación al contenido de la materia. Entonces, bueno, pasamos a materia de introducción al derecho con el tema número 5 relacionado a lo que son las teorías objetivistas. Vemos entonces en el derecho subjetivo y el derecho objetivo, eso es lo que vamos a ver en este tema. Vamos a ver algunos conceptos, algunas características, algo similares, lo que es la parte de la fuente, cuáles son los fines en este sentido y cada una de la explicación que debemos dar en esta clase, ¿no? Para que los muchachos, es decir, los estudiantes, sepan a qué más o menos nos estamos refiriendo y que por supuesto tengamos un conocimiento más expedito, más amplio en relación al tema que estamos planteando en este sentido en relación a lo que es el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Existe un fundamento entonces, es donde se apoya el derecho, que es decir, lo que constituye unas bases justificantes. También vemos entonces en relación a la fuente, que acuérdense que las fuentes, muchachos, emanan de lo que es el manantial, valga la redundancia, ¿no? Y es relacionado a la fuente de como un agua viva, ¿no? En donde brota esa agua, o sea, el sitio donde aparece en la superficie la tierra. Entonces, esta fuente es donde aparece el derecho, es decir, en la vida social. Parece que hablamos en los primeros temas que el hombre tiene que ser social por naturaleza, que el hombre no puede estar aislado totalmente, ¿no? Y entonces, en relación a estos temas, todos están de alguna forma concatenados y por supuesto el hombre tiene que vivir en sociedad. El hombre por su naturaleza es un hombre social. Es decir, que de algún modo en el derecho se manifiesta lo que es la comunidad estatal o internacional. Esto estamos refiriéndonos a lo que es la parte de la ley, la parte de la costumbre esta jurídica, por supuesto, que es la que nos interesa en este sentido, ¿no? Y cuando hablamos de costumbre, por supuesto, nos estamos refiriendo específicamente a la parte consuetudinaria, y esos son temas que ya nosotros hemos visto, tanto en esta materia como en otras que hemos visto en esta programación de este curso. Asimismo, vemos también lo que es la parte de la jurisprudencia, los tratados internacionales, entre otros. Existen también los fines del derecho, porque por supuesto que cada teoría tiene un fin, y entonces en este sentido, los fines del derecho es que pretende conseguir o lo que se dirige el derecho como institución social en cuanto al tema de la justicia, el bien común, la seguridad jurídica y el orden social. Es por eso que todo esto está de alguna forma relacionada y por supuesto tienen que ir de la mano, juntas, ¿no? Me digo que a veces cuesta un poquito pasar las láminas. Ok, de esta forma vemos lo que es la conciencia del derecho. Vamos a hablar un poquito de esto. El derecho como ordenamiento jurídico es la obra del hombre, bien sea del legislador. El legislador parece que es el que crea las leyes, el que realiza todo este tipo de material jurídico que nosotros posteriormente vamos a interpretar, ¿no? Y de acuerdo a la legislación de cada área o cada materia. Entonces es una obra del hombre esta parte del ordenamiento jurídico, bien sea en cuanto a la legislación de las leyes que habíamos hablado, de la colectividad en relación a la costumbre jurídica y jueces en relación a la jurisprudencia. También existen los científicos del derecho que están relacionados con lo que es la parte de la doctrina.
De esta forma seguimos entonces con el derecho subjetivo y objetivo. Vemos que la subjetividad es lo que pertenece a lo que llamamos al sujeto, ya que en el interior del hombre, principalmente en cuanto a su razón, su espontaneidad o inspiración, es la que de alguna forma lo dirige, ¿no? Lo controla. Existe una objetividad que es todo lo demás, lo que está fuera, lo que se conoce y lo que le afecta o impresiona al hombre. Existen también unas teorías subjetivistas que pretenden explicar estas teorías la conciencia humana del derecho. Desde afuera, entonces partiendo desde el peso de las condiciones sociales, históricas, económicas, entre otros factores que se reflejan en cuanto a lo que es la conciencia, la cual permanece pasiva ante tales influjos y con un mínimo de actividad. De igual forma, las teorías subjetivistas conceden la mayor importancia a lo que es la parte de la razón. Acuérdense que el hombre por lo general se mueve a raíz o a través de la razón. Nosotros somos unos seres razonables, ¿no? Somos las personas que razonamos. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de lo que es la parte del animal. Muchas veces hemos comentado de que, por ejemplo, el hombre por sí, y eso está escrito y sabemos que es así, que nosotros somos prácticamente en la cadena animal, nosotros somos los reyes, ¿no? Somos los grandes en este sentido. Somos como los reyes de ese reino animal. Y por supuesto, como nosotros dominamos toda esa parte animal, está relacionada a lo que es la parte que nos diferencia de los animales. La razón, porque el hombre de por sí es un ser muy inteligente, razona. En cambio, los animales de por sí actúan por instinto, y eso lo sabemos, y son teorías que ya están comprobadas de alguna forma, y que por supuesto eso es lo que nos diferencia a nosotros de los animales, la razón, el raciocinio. Entonces, estas teorías subjetivistas, seguimos entonces, que pretenden explicar lo que es la conciencia humana del derecho desde afuera, partiendo desde el peso de las condiciones sociales. Habíamos hablado de la parte histórica, la parte económica, entre otros factores que influyen y que se reflejan en la conciencia, la cual permanece pasiva ante tales influjos y con mínimo de actividad. Ahora bien, las teorías subjetivistas conceden la mayor importancia a la razón, que es lo que estamos hablando, ¿sí? La intuición o fuerza creadora del sujeto en la formación de su conciencia del derecho. Es decir, se trata de explicar desde adentro y el funcionamiento en algo interior de lo que es el hombre. Y entonces estas teorías realmente están relacionadas y por supuesto tiene que ver mucho con lo del racionamiento del hombre. Vamos a pasar aquí, lo que pasa es que corté un poquito. Ajá. Vemos entonces ahora lo que es la parte del empirismo y el racionalismo. Estas son también teorías que están relacionadas con estas teorías subjetivistas y subjetivistas, ¿no? Que es las que estamos hablando en este momento. De esta forma, el conocimiento empírico, acuérdense que la parte empírica está relacionada con lo que es la parte de la experiencia, y por supuesto viene a completar ese marco de lo que es todas esas vivencias que el ser humano va de alguna forma llevando o va colectando en su filosofía de vida. Vamos a definir entonces qué es un conocimiento empírico, ya que se funda en este conocimiento en lo que es la parte de la observación externa o posterior, el cual nos indica que las cosas suceden de cierto modo, pero solo implica que no puedan suceder de otra manera. Entonces tratamos de una verdad empírica, el cual se basa en la investigación experimental, la forma como las cosas se han mostrado en cierta manera.
Existe también un conocimiento racional en esta parte del empirismo y el racionalismo. Cuando hablamos de conocimiento racional, muchachos, nos estamos refiriendo entonces lo que es la parte de una base empírica, es decir, la parte de la experiencia en cuanto a su filosofía de vida, en donde el hombre llega a tener otro tipo de conocimiento que deriva directamente de su entendimiento y no puede ser desmentido nunca por una nueva experiencia. Es decir, que nosotros en el transcurrir de nuestras vidas vamos colectando de alguna forma experiencia, ¿no? Bien sean experiencias buenas, experiencias malas, pero esas experiencias siempre van a estar allí. Entonces eso es lo que nosotros vamos a diferenciar y lo que nos va a dar lo que es la parte de la práctica, ¿no? La práctica en cuanto al derecho, si vamos en este campo, que es lo que a nosotros nos interesa, en virtud de que estamos en esta materia de introducción al derecho, y es la parte fundamental en la cual el estudiante debe aprender mucho, debe saber y conociendo, ¿no? Nuevos temas. Es como decir cuando uno tiene un vaso que está lleno y otro que está vacío, ¿no? Entonces, para que el vaso que usted tiene, de repente tiene otro tipo de experiencia, pero no en el derecho, entonces tendrías que vaciarlo para nosotros llenarlo del conocimiento suficiente en cuanto al derecho. Y entonces tenga, por supuesto, esa parte empírica y ese racionalismo en cuanto al conocimiento que nosotros pretendemos llegar o con ese conocimiento llenar ese vaso, ¿no? De lo que es la parte jurídica, el conocimiento jurídico. Y como estamos tratando un tema muy particular en cuanto a las teorías subjetivistas y por supuesto que todas están ligadas de alguna u otra forma con lo que es el ser humano, el hombre en una sociedad en cuanto a su parte de experiencia y su raciocinio. Entonces, vemos entonces que este conocimiento racional, como lo hemos explicado, parte de esa base empírica o experimental, en donde el hombre llega a tener, entonces, habíamos indicado que otro tipo de conocimiento que deriva directamente de su entendimiento, que a medida que ese ser humano vaya adquiriendo experiencia, va entendiendo las cosas, el porqué de la vida, el porqué de su razón. Y entonces vemos que no puede ser desmentido nunca por una nueva experiencia. Más bien esa experiencia se va acumulando y van viniendo otras, van llegando otras que de alguna u otra forma los van a reforzar. Entonces esa experiencia se obtiene a través de un conocimiento racional y que proporciona verdades de razón, es decir, verdades elaboradas por la razón. Acuérdense que siempre en el derecho, por lo general, buscamos lo que serían las verdades, ¿no? Las verdades en razón de lo sucedido. Vamos a definir entonces de alguna forma clara lo que es el empirismo. Entonces, hay algunos autores que dicen que es la expresión atractivo intelectual de una entidad que comprende un objeto y que representa lo que es sin enunciar nada sobre el juicio, ya que es un acto central del conocimiento humano. Entonces, este concepto representa solo una parte del conocimiento incoactivo, porque se limita a formar contenidos sin relacionarlos con el ser ni expresarlo en su existencia por la posición. En cambio, cuando existe un juicio, lleva el conocimiento a su realización plena, lo que es la relación de los contenidos con el ser y poniéndolos y constituye una expresión de su existencia. Cuando nosotros hablamos de ser, nos estamos refiriendo, por supuesto, al ser humano, ¿no? Al hombre. Puede ser que nosotros, de por sí, tenemos que tener esa afiliación, ese feeling con la sociedad. No podemos, muchachos, nunca estar aislados. Y se lo hemos indicado en varias oportunidades. ¿Sí? El hombre de por sí es social. Vemos y pasamos entonces lo que es el derecho empírico.
Otros autores indican que es aquel donde la humanidad vive en casos particulares y concretos. Entonces se expresa en leyes o costumbres jurídicas que son por naturaleza variables según los países y las épocas. Acuérdense, muchachos, que en razón de lo que es la parte de las costumbres, no todos los países tienen las mismas costumbres. Entonces, en base a todas esas circunstancias, nosotros podemos, por supuesto, inferir de que las experiencias... Ya, un momentico por aquí. Ok, muchachos, seguimos entonces. Disculpen que había una interrupción acá. Perfecto. En cuanto al derecho empírico, estamos hablando que es aquel que en la humanidad vive en casos particulares y concretos, ¿no? Se expresa en leyes o costumbres jurídicas que son por su naturaleza variables según los países y las épocas. Acuérdense que en cuanto a las costumbres, no todos los países tienen las mismas costumbres. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, tiene unas costumbres totalmente diferentes en cuanto a las costumbres jurídicas se refiere. Es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta estas circunstancias, ¿no? Para nosotros es importante saber y conocer esas circunstancias expresas en cuanto al conocimiento empírico. Sobre esta experiencia jurídica empírica o positiva, el entendimiento humano con la actividad creadora elabora unos principios universales del derecho en un tipo real, ¿no? O ideal de valores jurídicos como la expresión de lo que la razón descubre de constante y universal en el hombre y en lo que es la parte de la sociedad sobre el derecho. En cuanto a sus características de necesidad y universalidad. Acuérdense que estamos hablando del hombre como ser social y la parte experiencia y raciocinio del ser humano. En este caso sería lo que es la interpretación de la parte cognitiva, vamos a llamarlo de esta forma, del conocimiento expreso del derecho. Entonces a eso nos estamos refiriendo, que a medida que vayamos adquiriendo varias experiencias, eso tiene un cúmulo, ¿no?, especial en cuanto a la psiquis del ser humano. De esta forma, entonces, existen también, hablando del método de conocimiento, de todo esto que hemos conversado, en relación a la noción de los métodos. Etimológicamente hablando, el método del conocimiento proviene de la palabra de meta-odos, a través del camino, en el cual el método es el camino o conjunto de pasos que el entendimiento humano necesita realizar para conocer la verdad sobre un objeto. Hay muchas formas, jóvenes, en las cuales nosotros podemos obtener conocimiento. Hoy en día vemos y hemos estudiado lo que es la parte de la inteligencia artificial. También esto se ha metido en cuanto a la parte del conocimiento y que por supuesto es algo novedoso y que por supuesto nos ha mantenido siempre en alerta de alguna u otra forma, porque hay que saber aprovechar ese conocimiento, porque esa es una herramienta importante. No significa esto de que los estudiantes, por ejemplo, cuando necesitan buscar alguna información, vayan directamente y copien tal cual como aparece allí. No, hay que saber realizar o utilizar esa herramienta como aliada para nosotros de alguna forma expandir nuestro conocimiento. Acuérdense que nosotros tenemos de alguna forma, como lo explicamos anteriormente, en cuanto a la parte empírica, aumentar siempre ese conocimiento. Nosotros tenemos como un hambre siempre en relación a saber, a conocer más en relación a este conocimiento. Es por eso que existen muchas formas o muchos métodos para adquirir ese conocimiento. Ya, un momentico, esto se paró. Existen entonces unas clases también de métodos
vamos a llamarlo así, un método deductivo que fue creado por Aristóteles y se llama también método racional y se puede definir como el proceso lógico del espíritu que partiendo de una posición dada pasa por las solas leyes de la lógica y otra proporción que resulta su consecuencia necesaria. Es tanto así que la deducción es un método que va de lo universal a lo particular. De lo contrario, sería un método abstracto o a lo que pasa a lo concreto. Entonces se deducen las conclusiones y en silogismo, donde la consecuencia también se deduce lógicamente a lo que son las premisas. Hablando de premisas, son diferentes formas, como lo hemos indicado, ¿sí?, que están relacionadas allí. Todas esas premisas son importantes, es decir, todas esas características que nos indican a nosotros cómo llegar a ese método deductivo que fue creado por el señor Aristóteles en aquella oportunidad y que todavía se sigue aplicando hasta el día de hoy. Seguimos entonces. Existe entonces el método inductivo que va de lo particular a lo universal y se define como lo que es la operación mental que consiste en ascender desde cierto número de hechos o proposiciones ordinariamente particulares o especiales, proposiciones inductoras, a una o a un pequeño número de proposiciones más generales, es decir, proposiciones inducidas. ¿Inducidas por qué? Porque de alguna forma están encaminadas, ¿no?, a ir tras ese método inductivo que va de lo particular, como hemos indicado, a lo general. Y es que es una operación de alguna forma mental, cognitiva, ¿no?, del ser humano, propia del ser humano como ser racional. Entonces, mis queridos muchachos, de verdad, pasan esta parte de lo particular a lo general en cuanto al conocimiento. Vemos también otro método que se llama el método intuitivo. Si alguna vez han escuchado un método llamado intuitivo, está referido sobre todo a lo que es la parte de la intuición, es decir, lo que la persona intuye en su ser, ¿no? A veces intuimos algunas cosas que están bien, otras cosas que están muy mal. Y entonces la intuición es intuetor, viene esa palabra, dice intuetor, intueor, que consiste en conocer repentinamente, que es un método eficaz de conocimiento práctico. También en la actividad teórica hay esferas de la realidad que solo pueden ser captados de golpe, o sea, no por el razonamiento ni experiencia sucesiva. Es decir, que no necesariamente tiene que ser por la razón y tampoco experimentarlo, pero están así, es intuitivo, ¿no? Están y no están, tienen como esa percepción. Puede ser que el ser humano de por sí tiene esa, vamos a decir, ese sentido, ¿no?, de intuición. Ya, ¿qué pasa aquí? De esta forma, mis queridos muchachos, hemos concluido este tema correspondiente al tema número 15 en relación a las teorías subjetivistas. Muchas gracias y bueno, estudien bastante. Estamos para el otro video en relación a esta cátedra de introducción al derecho. Aquí se hace una serie de referencias bibliográficas en relación a esta materia en cuanto a Harkelsen, a García Manier, en lo que es el padre Olazo, que es muy bueno, Introducción al Derecho, de la Universidad Católica Andrés Bello, entre otros autores. Bueno, espero que sigan bien. Feliz día para todos.